Amables cibernautas de Despejando Dudas, bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Duda Central, nuestro video podcast, siempre con temas preparados para todos ustedes y el interés de toda la sociedad. Hoy vamos a mostrar el ejemplo de un colombiano que desde la parte audiovisual ha logrado romper algunos esquemas y triunfar no solamente en Colombia, sino a nivel internacional con distintas empresas del sector audiovisual. Y hemos llamado este video podcast, este episodio, de Colombia al mundo audiovisual, cómo abrirse caminos. Y entonces nos acompaña desde Miami. Nosotros estamos hoy desde el municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño, y en Miami nos conectamos con Diego Gómez López, un comunicador audiovisual que nos va a relatar hoy cómo es ese camino para triunfar, para hacer mucho en la parte audiovisual, cómo contactarse, qué aprendizajes existen, qué se puede compartir, etcétera, etcétera. Diego Gómez López, bienvenido a La Duda Central. Maestro Jaime, qué dicha, qué placer estar aquí. Sabes que soy un admirador tuyo de hace muchos años y siempre veía este programa. Para mí es algo es muy académico, porque te he seguido ya por mucho tiempo y siempre me llamaba la atención de estar en un espacio como este. Generalmente lo invitan a uno siempre a farándula, a este tipo de cosas que tiene que ver con nuestro gremio, más en mi caso pues como director y productor de todos estos campos, pero estar en algo como así estilo académico para mí es maravilloso. Gracias por tu invitación y gracias por permitirme estar acá en tu podcast. Diego, gracias por las flores. Sí, recuerdo cuando yo era decano en la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico de Misas acá, y pues me hablaban de un egresado, no nos conocíamos, y hay un egresado que siempre viene cada año e imparte sus conocimientos a los estudiantes. Y bueno, preséntemelo, y bueno, aquí nació la amistad. Claro. Muchas gracias a usted, Diego, por compartir su tiempo y por los aprendizajes que nos va a relatar y que seguramente muchos interesados en este sector y en otros están deseosos de conocer. Diego, sus orígenes, yo entiendo que usted es antioqueño, muy colombiano, pero no es de una ciudad grande, ¿cierto que no? Soy muy pueblerino, a salud, aquí con el tinto de pueblo. Mi pueblo Bueno, es Virginia. aquí también. A ver, Salud. también te tintico allá, eso es lo bueno de los colombianos. Yo soy de un pueblo llamado Virginias, un corregimiento de Puerto Berrío. Ese fue un pueblo muy interesante en la época, en finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta el año 1999 que se terminó el ferrocarril. Un pueblo que quedaba en la vía del ferrocarril, cerca de Puerto Berrío. Fue muy interesante la historia de ese pueblo, porque fue la última estación que hizo el ingeniero de apellido López, que hizo el ferrocarril de Antioquia. Entonces existía una estación que se llamaba Pavas y ahí llegaban todos los trenes, tenían que parar y había que subir una montaña, entonces la máquina tenía que bajar uno por uno y empezar a subir. Entonces por ese lado fue muy interesante. En los años 50 se hizo una variante y ese pueblo se llenó de mucha gente extranjera y fue una historia muy interesante por esa época. Aparte fue la época de la violencia también. Entonces ese pueblo está cargado de historias y cargado de cuentos y cargado de todo lo que no te alcanzas a imaginar. Le decía yo a mi hermana el día de ayer, uno en Estados Unidos o en otro lugar del mundo crece escuchando las princesas de Disney, escuchando las hadas, escuchando los unicornios. Y yo crecí escuchando el diablo, la patasola, la madremonte, el cura sin cabeza, el pollo de las ánimas. Entonces, eso fue muy interesante porque eso fue lo que marcó la pauta de lo que soy hoy en día, Jaimito. Bueno, entonces a propósito, vamos a ver una corta nota sobre Uh-huh. el personaje que tenemos hoy y ya regresamos. Desde Colombia hasta algunos de los escenarios más exigentes de la industria audiovisual internacional, Diego Gómez López ha construido una trayectoria de casi 3 décadas detrás de cámaras. Director, productor y primer asistente de dirección, ha participado en producciones de ficción, realities, cine y contenidos de entretenimiento para compañías y plataformas como Telemundo, Univision, Amazon Prime, HBO Max, Discovery, Disney Latino, Televisa, RCN, Nickelodeon y Caracol. Su recorrido profesional lo ha llevado a trabajar en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Honduras y República Dominicana.
desempeñándose en distintas áreas que le han permitido conocer integralmente el funcionamiento de una producción audiovisual. Pero detrás de esos créditos hay una historia de decisiones, adaptación, disciplina y perseverancia. ¿Cómo logró un comunicador audiovisual colombiano abrirse camino y consolidarse en producciones internacionales? Hoy, en la Duda Central, conversamos con Diego Gómez López, una mirada detrás de cámaras y más allá de las fronteras. Continuamos entonces con Diego Gómez López, quien se ha conectado desde Miami para contarnos sobre su trayectoria profesional. Diego, ¿cómo nació ese interés suyo por la realización audiovisual? Y digamos, ¿cuál fue el primer momento en que usted dice, yo siento que esto va a convertirse en mi carrera profesional? Bueno, Jaimito, esa pregunta, a mí me encanta cuando me hacen esa pregunta porque es como el origen de donde nació todo este cuento y como te decía, vengo de un pueblo donde crecí con la tradición oral y por ende en mi pueblo siempre hacían este tipo de obras, de sainetes, estas cosas de pueblo que nos caracteriza mucho a los antioqueños. Entonces, Costumbristas. costumbristas, cuando yo era Sí. niño, yo recuerdo que yo tenía como 7 años en la escuela, una obra de Tomás Carrasquilla que se llama La Diestra de Dios Padre. Y entonces la estaban haciendo allá en la escuelita y yo vi eso y a mí me impactó. Y tenía 7 años, porque bendito Dios, yo tengo buena memoria desde antes de nacer, le digo yo a mi mamá. Entonces, yo vi esa obra y a mí me impactó. Y yo a partir de momento yo dije, no, esto es lo mío. Pero lo mío, Jaimito, era más la actuación. Me gustaba mucho la parte actoral, pero la vida me fue llevando y me trajo hasta donde me trajo. En mi pueblo existe un personaje en este mundo de nosotros, del periodismo, que se llama J. Enrique Ríos, muy conocido. Sí, Ya, ya mi J está muy viejo, yo le digo, ya periodista está viejito económico, ya. sí, del área Sí, económica. Joticas de allá. Entonces, en una época yo interactué mucho con Jota, de hecho todavía somos amigos, somos muy grandes amigos, y, y para mí era un referente grande en todo este cuento del periodismo. Entonces empezó la cosa como que actor, que periodista, y por allá en el año 95 estaba yo ya estudiando en Medellín, cuando, cuando empecé a mirar, hermano, que me llevaron a hacer una producción, una novela. Yo estaba estudiando para una academia y sabía, me gustaba la actuación. Y terminé la intervención dentro de esta novela, una novela muy antigua que se llamaba Amores como el nuestro, imagínate. Y resulta, hermano, que terminamos y ahora qué, no hay nada. Entonces yo decía, pues pucha, ser actor es pan para hoy, hambre para mañana, me voy a poner a estudiar televisión. Y por ahí empezó la cosa, hermano. Me metí a estudiar televisión, tuve la oportunidad de irme para Cuba por 2 años a la escuela de cine donde hemos estado la mayoría de realizadores latinos y estudié en la escuela de cine de Cuba y de ahí pues vino ya todo esto del Poli, interactuaba entre el Poli, Cuba y me convertí en realizador audiovisual. Por ahí va la cosa, porque yo sé que esta entrevista va a ir creciendo, entonces para no saturarlo y escucharte también a ti. Bueno, nos cuentas que estuviste para el Politécnico Jaime Sasa Cadavid a estudiar comunicación audiovisual, estuviste en Cuba, pero ¿cuál es esa primera oportunidad que se te abre para trabajar en Colombia y luego a nivel Ajá. internacional? ¿Cuál es ese Ok, contacto, esa persona, esa entidad? esa primera oportunidad se dio estando en el Politécnico. Como había estado en Cuba también, conocí personas. Entonces, lo importante en este medio son las relaciones, hermano. Es ir construyendo familia, es ir construyendo como ese vínculo que siempre digo yo a los estudiantes desde ya, porque en este mundo no se sabe qué es lo que va a pasar con nosotros el día de mañana. De hecho, en este gremio, mira, te conocí a ti, ahora somos grandes amigos, ya hablamos de otras cosas y ya tú me apoyas en muchas cosas porque para nadie es secreto aquí pues que ha sido un gran referente. Tenemos un amigo en común que se llama Jerónimo Rivera, el crítico de cine, que también es amigo tuyo, que estudió Sí, conmigo. Entonces, así se va construyendo todo esto. Y en esa construcción conocí una persona, en ese tiempo, Gonzalo Sánchez, era de una empresa que llamaba Sempor Televisión. Yo le hablé a Gonzalo, le dije, ve, somos un grupo de estudiantes, permitirnos ir a Valema, Tolima. Estaban grabando una novela por ahí en el año 96 que se llamaba Tiempos Difíciles de Sempro. Y nos fuimos, grupo de estudiantes. Yo me hice amigo de todo el mundo, porque eso sí, pues como comunicador social, he sido muy amiguero, me hice amigo de todo el mundo y terminé, hermano,
construyendo amistades que traspasaron fronteras, porque muchos de esos amigos que conocí en esa época, luego me los encontré aquí en Estados Unidos y por ahí empezó el cuento, hermano. Bueno, supongo que el talento influye mucho, esos contactos, pero digamos que tiene que hacer o que tuviste que hacer como comunicador visual para empezar a ganarte espacio en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos. Pues hablamos del norte y luego vámonos para Latinoamérica. ¿Qué es lo que tuviste que hacer como comunicador visual? ¿Qué producciones te marcaron y te dieron como esa ruta? Bueno, como estamos aquí hablando entre amigos y el espacio trata de eso, pues te cuento que aquí llegó la empresa RTI, que es una empresa colombiana de televisión por muchos años, pero los que estamos viejitos sabemos, y para los nuevos, RTI era una empresa que hacía muchas producciones, muchas novelas de una calidad 1A. El señor Patricio Will, dueño de la empresa, hizo un contrato con Telemundo, se vino para acá y empezó Telemundo a construir desde cero lo que era la televisión acá, lo que era la parte de puesta en escena, novelas. Y por ese lado, como te contaba ahorita, yo había conocido personas en esa época, del año 96, 97, y había llegado gente ya en unos cargos mucho más interesantes. Y contacté a esos viejos amigos y como siempre, como buen colombiano, les pedí trabajo y me dieron la oportunidad de arrancar y ahí arrancó todo este cuento de Telemundo, de las novelas, hasta el sol de hoy. Y por otro lado te cuento que fue muy difícil porque estamos hablando de que Telemundo, una empresa internacional, aquí se manejan todas las culturas, hay mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, peruanos, colombianos, venezolanos, todas las culturas. Entonces es empezar a construir, fue un empezar para todos, desde cero a construir un lenguaje que hoy en día es el que manda la parada en todo este cuento internacional. Pero al principio, Jaimito, te cuento, hubo mucho choque cultural, porque es que lo que para un país es una cosa, para otro país es otra. Inclusive me acuerdo los términos de todos estos elementos de televisión, que estamos hablando de que el papillón, el famoso butterfly, que es la tela blanca que se pone para iluminar al actor. Entonces, todo este lenguaje más el inglés, eso fue una cosa complicada, pero poco a poco lo fuimos asimilando y nos fuimos entrando en este mundo y construimos un lenguaje que todavía hoy por hoy es lo que manda la parada en la televisión internacional. Diego, tú has trabajado y habíamos visto en la Mm. nota con compañías y plataformas, ya mencionaste Telemundo, sabemos que también estuviste o has estado con Univision, HBO Max o HBO Max, Amazon Prime, Discovery, Disney Latino, Televisa. ¿Cómo se construye una trayectoria que genere confianza entre las productores o entre las productoras de ese nivel? ¿Cómo hay que hacer para construir esa confianza? Pues de lo mismo que te estoy hablando, Jaimito, es cuestión de ir generando ese círculo de amigos, ese vínculo. Aquí lo importante es dejar un buen nombre siempre donde estés. Siempre donde llegas, siempre tienes que dejar un buen nombre, tienes que trabajar porque para eso te están pagando, ese es mi lema, te están pagando, trabajas. Suena un poco bastante fuerte lo que estoy diciendo porque no sé si sonará muy látigo, pero pues si a ti te están pagando, pues trabaja y con tu trabajo tú demuestras quién eres y eso ha sido como parte de mi secreto. Trabajar con honestidad, trabajar con tesón, con honradez y siempre respondiendo a la empresa que te contrata y eso va construyendo. Entonces, eso es un referente muy bonito. Y te voy a contar algo, no con nombres propios, ni hablando, porque no puedo hablar que en este momento estoy bajo una cláusula, pero voy a estar, pronto voy a estar en una producción grande del canal Telemundo, con la ayuda de Dios, y viene un director. Y ha sido muy bonito, Jaimito, porque el director es colombiano, no lo conozco, jamás en mi vida lo he cruzado, primera vez que escucho el nombre, y al man le han hablado súper de mí. Entonces, mira, y gente de Colombia, gente de muchos lugares, vea, ya está Diego Gómez, acuérdate de Diego Gómez, oye, si te ponen a Diego Gómez, agarra a Diego Gómez. Entonces eso ha sido una cosa para mí muy satisfactoria, modestia aparte, hermano, uno se siente como con una responsabilidad muy fuerte también frente a esto, pero ha sido la construcción, Jaimito, de tantos años, dejar un buen nombre, un buen legado y sobre todo de esa carga que tenemos nosotros como colombianos y sobre todo como país, hermano, porque eso a la larga, eso pesa en el mundo entero. En ese orden de ideas, Diego, pues hemos hablado de esa construcción, de generar confianza, relaciones mutuamente beneficiosas, pero cuando uno llega a otro trabajo, a otro escenario nacional o internacional, a veces hay barreras porque uno no puede ser monedita de oro para todo el mundo, o barreras Correcto. culturales, profesionales, técnicas.
¿A qué te tuviste que enfrentar en esta trayectoria? A todo, te enfrentas a todo, te enfrentas a enemigos invisibles que son peligrosos, que tú no sabes que están ahí, pero están, te enfrentas a un sinnúmero de cosas, eh, barreras culturales, y te puedo contar así una anécdota a grandes rasgos. Me invitaron a trabajar a Puerto Rico el otro día, a hacer una serie para HBO Max. Llego yo a Puerto Rico, hermano, y yo he trabajado mucho con puertorriqueños aquí en Estados Unidos. Y yo llegué allá, hermano, y como que no le caía bien a la gente, y todo el mundo como que así, atrás. Hasta que empecé como a indagar un poquito, y resulta que ellos son muy celosos. Y tienen toda la razón, hermano. Es una isla que ha sido maltratada a través de los siglos, a través de los años, ha sido maltratada. Entonces ellos se cuidan mucho entre ellos mismos. Entonces le decía a la productora, a mi jefe que me contrató, ¿para qué lo traes a él? Aquí tenemos gente de calidad y posiblemente puede ser gente inclusive de mejor calidad que él, así, de ese estilo. Hermano, yo ahí en la mitad de esa pelea, yo no decía, para ese momento no decía nada. Entonces él decía, aguante que él es bueno, él es bueno. Se estaba haciendo un experimento porque Puerto Rico toda la vida lo que ha hecho es cine, nunca había hecho una serie y más en el estilo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Ellos solamente hacen 3, 4 escenas al día. Yo estoy acostumbrado a hacer 30, 35 escenas y hasta 40. Llega a ser 75. Entonces, cuando ya llegó el momento de trabajar, demostré con trabajo cómo se hacen las cosas, se dio como una especie de espacio bonito y ellos al final agradecieron y en este momento yo tengo las puertas open, pero era de paciencia, porque si yo hubiera llenado de rabia en ese momento y mando todo al carajo, pues no estuviera contando esta historia. Es simplemente llenarse de paciencia, Jaimito, y dejar que el río vaya llevando su cauce y no entablar peleas sin esperar que las cosas primero se muestren, hermano. Diego, tu carrera ha abarcado ficción, realities, producción de cine, dirección de cine, producción en campo. ¿Qué diferencias existen, por ejemplo, entre dirigir actores, orientar participantes de un reality y trabajar con personas que no tienen experiencias frente a la cámara? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer en estos casos? Ok, esa pregunta está muy bacana porque es muy diferente. No es lo mismo dirigir actores, porque es otro cuento, a dirigir reality show, que son personas del común que llevan a un reality show. También están actuando, pero de cierta forma natural. Y, y no tiene absolutamente, y manejar personal, por ejemplo, también el caso que me toca como productor, manejar personal, todo es totalmente diferente. Al final, son elementos, llamémoslo de una forma así despectiva, pero no lo es. Son elementos que tenemos nosotros para empezar a mover esas piezas y que se pueda dar como lo que estamos buscando. La diferencia es totalmente opuesto, cada cosa es opuesta. En reality tienes que ser mucho más maternal, tienes que ser mucho más paternal, tienes que ser mucho más psicólogo, porque estamos trabajando con seres humanos dentro de una realidad que ellos eligieron estar, pero también es muy difícil porque hay que llevar al extremo a esa persona y salen cosas que usted tiene que manejar en el momento y no puede dejar que se salgan de las manos. En la actuación, pues ya simplemente es el trabajo del actor, de acuerdo a los personajes, que ya sabemos que es parte, es una cuestión más académica que otra cosa. Y ya en el manejo de personal, en producción y todo lo demás, ya es el trato humano con la gente y el tú a tú. Más o menos por ahí va la cosa. Diego, en una producción internacional, ¿qué ocurre detrás de cámaras que la gente del común no sepa, no crea que eso se dé, que existe en una internacional y en una nacional, con base en tu experiencia? Ok, en una producción internacional se manejan muchos aspectos de lo que es, ¿cómo te puedo explicar? Lo que son las personas, porque no es lo mismo estar como con tu gente, en este caso los colombianos que todos nos conocemos de tú a tú. Aquí hay que tener mucha pincita y mucha cosa para empezar para empezar a manejar. Fuera de eso, cuando tú estás en una producción internacional, hay muchas estrellas, hermano. Estrellas entre comillas, personas que son llamadas estrellas dentro del gremio y,
y hay que tener pinzas también para manejar ese tipo de personas. En la nacional, pues la gente es más chévere, es mucho más relajada, es otro ambiente totalmente diferente. Y lo otro también es como ese lenguaje que se maneja dentro de la parte internacional. Hay muchas regulaciones de muchas empresas que cuidan la calidad, que cuidan la imagen, que cuidan la parte humana. Entonces hay que tener mucha mesura como con todas esas cosillas que son importantes a la hora de producción, mientras que cuando estás en Colombia, por ejemplo, nuestro país o un mundo latino, todo es mucho más relajado, porque así somos los latinos. Esa es la bendita realidad. Entonces es como tener esa mesura para poder estar en todos esos ambientes y no irla a embarrar como se diría, porque por cualquier cosita, yo creo que out, te sacan. Con esa mesura donde todo está debidamente planeado, bueno, algo, ¿cómo se resuelven imprevistos? O sea, tanto en producción nacional e internacional, pese a que todo está muy planeado. ¿En qué sentido lo dices que cómo se resuelven imprevistos? Digamos que algo falló, una falla técnica, la estrella, la luminaria llegó un poco tarde, alguien del equipo no llevó lo que tenía que hacer. No, hay que resolver. Sobre todo cuando estás en reality show, hermano, que es real, tienes que resolver, porque estás ahí, no estás solamente luchando con seres humanos, sino que también está el clima. Me tocó una vez haciendo un reality show en el Pacífico, hermano. Hay un fenómeno que se llama el Mar de Leva. Y si a las 4:10 tú no estás montado en la lancha, el mar se va. Y la lancha puede quedar atrapada o simplemente te toca caminar como me tocó un día a mí, casi medio kilómetro corriendo porque el mar se estaba yendo y la lancha tenía que irse al ritmo del mar. Entonces son improvisos que empiezan a ocurrir, que tienes que jugar con el clima, con todas estas cosas y tienes que estar preparado. Y cosas que pueden pasar también, pueden pasar accidentes, sobre todo en reality show. En actuación puede pasar también de que el actor no llegue, te toque improvisar, te toque cambiar las escenas en el momento. Siempre tiene que tener uno como una segunda opción. Cuando uno está en producción planeando, en el caso de una serie, una novela, tienes que tener segundas opciones por si el actor se cae, porque estamos trabajando con seres humanos, no con máquinas. Entonces el actor se puede enfermar. Me pasó una vez que una chica quería energía y se tomó un Red Bull, luego se tomó 2 cafés cubanos y después se tomó otro Red Bull y ya sabe lo que pasó. ¿Qué le Colapsó. pasó? Le, Colapsó. colapsó y tocó cambiar todo en el momento. Y acordándome esta semana también una anécdota que resulta que estábamos grabando una novela en Venevisión y yo estaba yo estaba en el trabajo de piso con un director y estábamos ahí, estábamos rodando en ese momento, íbamos en la mitad de la cena cuando de repente unos gritos espantosos, una vaina increíble y fue, pucha, ¿qué pasó? Corten, ¿qué pasó? Salí corriendo y era que la maquilladora se le había muerto la mamá en ese momento en Venezuela. Y la maquilladora lo que reaccionó es que empezó a gritar. Y eso fue muy tenaz, hermano. Entonces vino todo el mundo a consolar a la chica. Y en ese momento estábamos en ese embrollo y la pucha, le murió la compañera, la mamá en Venezuela, lloraba, no puedo ir a Venezuela. Y entonces en ese momento entró el productor y va diciendo, bueno, sí, lo sentimos mucho por la muerte de su mamá, pero si va a llorar, va a llorar afuera. Aquí estamos trabajando y no podemos parar la grabación. Hermano, Duro, duro. sí, claro. Sí, los actores se pegaron una enojada, hermano. Se le salió la vendedora de rosa a los actores y se volvió una cosa terrible y pararon la grabación y no se grabó más. O sea, en ese momento hubo sindicato y no se grabó más. Le dijeron deshonesto, descarado, mejor dicho, pidieron la cabeza de él en ese momento. A ese estilo, pues cosas improvisos que pasan que uno tiene que darle manejo. Y con eso, de eso te puedo contar miles de anécdotas, hermano. O sea, de cosas que van pasando en el día a día, en la grabación, que van llegando y tú no los tienes planeado y tienes que lidiar con todo eso y seguir para adelante. Diego, Mm. son 3 décadas de experiencia con todo lo que nos ha relatado. Hoy en día, después de todos esos años, ¿qué habilidades consideras indispensables para que un realizador colombiano pueda competir y mantenerse vigente en esta industria audiovisual, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica? Hermano, pues aquí yo lo que digo siempre es que hay que ir nadando con la corriente, no en contra de la corriente.
hay que ir con todo lo que está pasando ahorita, porque nos ha pasado tanto a nosotros los realizadores, como en las producciones, como en todo, que el medio está cambiando, hermano. Eso es una realidad inminente que no podemos tapar con el sol con la mano. Veía anoche una película que la quería ver, bueno, no fui al cine porque no tuve tiempo, pero la vi ayer por streaming y se llama, el español se llama El demonio viste la moda, con Mary Streep. ¿La viste ya? Sí, pues vi la primera con Anne Sí, Hathaway y Meryl Streep. sí, Vi la ya hace 20 años, creo. la de 20 años. Ahorita hicieron la continuidad, así como mi película Mundo de Teñosa, que no hemos hablado de mi película. Sí, Y, hablamos de ella. y entonces, hermanito, viendo la película, la señora que era una bestseller de la moda, ya prácticamente la señora, no digamos que obsoleta, porque eso, no, eso la señora seguirá siendo la señora, pero ya tiene que adaptarse a este medio y para la señora es imposible hacerlo. Y yo veía esa película y me veía reflejado también ahí, porque para nosotros ha sido tan fuerte como tener que adaptarnos a todo este lenguaje, a toda esta vaina de que ya las cosas son diferentes. Veían estos días un noticiero aquí en Estados Unidos, hermano, y, y que me parece bonito también esa parte, la inclusión. Yo soy muy de la inclusión, Jaimito, y respeto mucho la inclusión. Veía un presentador como con síndrome de Down y me parecía bacano todo eso, pero también es como un impacto empezar a ver todas estas cosas, todos estos cambios que es tremendo y esa es la realidad, Jaimito. Es todo lo que está pasando en este momento en el mundo entero y entonces toca lidiar con todo eso. Y lidiar no, porque al final la vida evoluciona, como le digo yo a todo el mundo. Tenemos que ir al ritmo que nos va tocando y aquí no nos podemos quedar obsoletos. Le compartí esta semana un video a una amiga mía y le decía, amiga, pero es que mire lo que está diciendo. No, que yo no estoy de acuerdo con eso. No puedes caer en el lenguaje de los viejos antiguos cuando empezaban, es que en mis tiempos y en mi época, no. Hay que ir al ritmo porque entonces nos vamos a convertir en viejos obsoletos que vamos a estar anhelando algo que ya no existe ni vendrá y satanizando cosas que no debemos de satanizar porque el mundo evoluciona y eso pasa con nuestro medio. Y la pregunta que tú me haces es muy importante. ¿Nos toca ir al ritmo como nos toca? Mire, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, este ejercicio periodístico tan interesante. Tú estás en Colombia, yo estoy en Estados Unidos y hace 10 años esto no existía. Hace 20 años era imposible, hace 30 años ni imaginable. Y mire cómo estamos ahorita. Impensable, sí. Impensable. Entonces así es. Y, Sí, y aquí estamos. Y va a quedar bonito. Cuando salga esto al aire va a quedar muy interesante. hablando de cuando salga al aire y que nos hemos ido acoplando a Sí, estas tecnologías emergentes, a los nuevos lenguajes, a lo que es el mundo actual, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global. Diego, este espacio, este episodio seguramente lo van a ver estudiantes, productores, realizadores. ¿Cuál es tu recomendación, tu consejo clave para este público? Porque obviamente, pues algunos no son del área, pero estoy seguro lo van a ver muchos realizadores visuales. ¿Cuál es el consejo que les das para triunfar no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, como ha sido tu caso? sí. Pues esa es una cosa que es muy relativa, Jaimito. Es muy relativa porque es cada cual, cada uno con su forma de ser, con su educación que viene de la casa, con su educación que adquirió a través de la vida. Entonces, es simplemente lo que yo le digo a todo el mundo, hay que ser buena gente, hermano. Hay que estar conectado siempre con el corazón de, de Dios, hermano. Pues yo soy creyente, hay gente que no es creyente y se respeta. Antes de estar haciendo esto, estaba viendo un video de un tipo que está hablando que él es ateo, pero que hablando de lo que es el mundo laico, hay que respetar también, y eso trata el mundo laico, que hay que respetar todas las religiones, todos los conceptos. Entonces, yo parto de ahí, hermano. Hay que estar conectado siempre como con tu divinidad, con tu ser, con tu espíritu, y no perder ese enfoque, hermano. Cuando uno está en esos países, uno se convierte en embajador. No eres Diego Gómez, sino el colombiano. El colombiano hizo tal cosa. En estos días a alguien se le cayó la billetera. Y yo vi cuando se le cayó la billetera y salí, la cogí y el tipo arrancó porque se fue en su carro. Y yo me fui persiguiéndolo, parecíamos como una persecución de estas películas americanas. Me pasé hasta un semáforo, hermano, no sé qué pasó, pero le entregué la billetera. Cuando le entregué el tipo me dice, oh, muchas gracias, tengo los papeles acá y tengo inclusive algo que es muy importante para mi hija, que es su carnet de vacuna y no sé qué. Entonces yo le dije, ok, con mucho gusto. Y me dijo, ¿usted dónde es? Y yo le dije,
de Colombia. Y me contestó, no podía esperar menos. La gente de Colombia es maravillosa. Me dijo, el tipo era como nicaragüense, guatemalteco. Y me dijo, la gente de Colombia es maravillosa y no puedo esperar menos de un colombiano, porque ese corazón tan bonito que tienen los colombianos no lo tiene ninguna persona del mundo. Y eso, ¡puf! Eso lo infla uno, hermano, y es de ahí, porque eso viene de cuna, hermano, eso viene de casa, viene de la cultura nuestra. Y qué bueno, hermano, que la gente colombiana y los que van a ver este video, como tú dices, no pierdan ese enfoque, no dejen de ser seres humanos, personas, no olvidarse del dolor del otro, del respetar, del querer, de amar y de siempre tratar de dejar un bonito nombre en alto. Y así uno le toque ser hipócrita, hermano, pero siempre pensar como en la familia, como en la gente, como en los de uno. Y nada, hermano, porque eso abre puertas, no cierra puertas. Y no me extiendo más porque ya me voy llenando de otra energía y aquí en este espacio no se permite. Diego, hablando de esa trayectoria y de los consejos que das, enumera algunas producciones internacionales en las que has trabajado y algunos personajes, estrellas luminarias con las que has laborado. Sí, ya es que, pues, mate, ya son 30 años, hermano. Pues yo tuve la dicha de trabajar con un señor muy bestseller, don Héctor Suárez, que hacía un programa que llamaba ¿Qué nos pasa? Mexicano. Trabajé con la Chilindrina, pues la Chili hice 2 producciones y la Chili siempre quería estar conmigo. Y ella, por ejemplo, tenía transporte desde el estudio hasta los sitios de grabación y me decía, no, yo me voy con Diego. Entonces nos íbamos en el carro, tú a tú, chismoseando, hablando, contando historias, anécdotas de lo que fue su experiencia como la Chilindrina. Yo creo que en este mundo nadie, soy la única persona que puede contar eso, que tuvo esa dicha, de colombiano, que tuvo esa dicha de estar con la Chilindrina hablando de tú a tú, como amigos, como parceros, contándome cosas que eso nunca salió en los medios ni va a salir. Eh, También he trabajado con divas de la televisión, con Gabriel Hispani, trabajé una vez con Ricky Martin, he trabajado con reinas, hice una serie hace muchos años que se llamaba El rostro de Ana, no, se llamaba ¿Dónde está Elisa? Es que son muchas, ya se traban. Y en esa serie habían 5 Miss Universos, imagínate. Estaba Amelia Vega, había mucha Miss Universo ahí, habían 5. Y fue una experiencia muy bonita también. ¿Y qué más te puedo contar? Estrellas. Trabajé con Juan Enrique Abello, pues que es un referente para nosotros muy grande. Con Ana María Orozco también he trabajado. Interactué mucho y tengo amigos, Marcelo Cezanne. He trabajado con Saúl Izazo, que también dentro del mundo de las novelas es un bestseller, y así por el estilo. Y he conocido mucha gente famosa a través de este medio e invitados a novelas que he hecho también. El otro día conocí a Maluma en Bogotá, y así por el estilo, ¿no? Uno ya es como tan normal. Imagínate que estaba haciendo, ahora que me haces esa pregunta también, estaba haciendo una vaina para Univision hace unos años atrás, se llamaba Premios Deportes Univisión, y yo era la persona que estaba en el aeropuerto recibiendo las estrellas. Y yo recuerdo, hermano, que me pasaron muchas cosas, entre esas, pues, yo no soy fanático al fútbol, pero respeto, por supuesto. En un mundial sí me gusta ver ahí gritar, aunque no entiendo muchas cosas, pero lo hago. Entonces, me acuerdo que llegó Messi y yo lo recibí. Y buena gente y todo el mundo, huevón, perdón la palabra, conociste a Messi, para mí normal. Al Sí, programa del sí. fútbol iban estrellas, hermano del fútbol, y yo no sé quién es. Y recuerdo que conocí al profesor Osorio, que es paisa, y todo el mundo, ay, qué profe, qué profe. Entonces yo me le acerqué, perdóname, 2 cosas te voy a contar de eso. Y llego yo, Sí, me le acerco y le digo yo, venga, ¿tú eres profesor de qué? sí, Y el sí. man me dice, va a ser así como, ¿y este qué? Sí, sí, porque tú me dices, profe, pues, ¿qué materia das? Y me dice, no, yo soy técnico de fútbol, y ya ves, me empezó a explicar. Y me dice, el man me dice, tú sabes una cosa, me dijo el otro día que me lo encontré en el pasillo del hotel donde se estaban quedando, porque también yo estaba en ese hotel, pues, ahí coordinando todo eso. Y me dice, ¿qué está haciendo? Y yo, voy a ir a desayunar. ¿Puedo desayunar con usted? Me dice el man. Y yo le digo, claro, profesor, vamos. Nos sentamos a desayunar y me dice el man, primera vez en mi vida conozco una persona que no me conoce, de Colombia, paisa. Y yo, no, pues, con todo respeto, profe. Entonces ya empezamos a hablar y me contó muchas cosas como bacanas. Y me pasó otra anécdota así interesante de ese estilo, muy, muy Diego Gómez. A ver qué te puedo contar otra también que me pasó. Conocí estábamos haciendo una vaina que era en un taxi, con un pastor evangélico que se llama Silvano Vildósola. El tipo había sido profesor de Falcao cuando Falcao era niño.
tenía una escuela de fútbol. Entonces yo estaba haciendo una vaina cristiana con unos amigos. El tipo, era producción que el tipo se montaba un taxi, entonces una persona se montaba con un problema, le empezaba a hablar en el taxi y el tipo al final le aconsejaba, pues partiendo del cristianismo. Entonces por la tarde llegamos a la casa, como a las 2 de la tarde, llegamos a su casa porque ahí íbamos a almorzar. En el patio de su casa estaba montado todo el catering. Y en ese momento yo entré a buscar una servilleta y había un personaje sentado en la sala del tipo. Entonces llega y el pastor estaba también ahí y me dice, tú, mira, un paisano tuyo. Y yo, mucho gusto, Diego Gómez. Entonces me dice el man, mucho gusto, Radamel. Y yo, ok, perfecto. Entonces se quedó mirándome así el pastor y me dice, ¿tú no sabes quién es él? Y yo, no sé quién es. Ramel Falcao. Y yo, mucho gusto, Diego Gómez. Bueno, le digo yo, es que jugador de fútbol. Y yo, hermano, es que yo no veo fútbol. Y todo el mundo, y cuando ya el man salió, porque el man se estaba quedando ahí, el man había tenido un accidente, creo que el man se había tronchado un pie y se había venido a quedar aquí en Miami a la casa del pastor, porque es muy, muy amigo del pastor, y el man como que también es cristiano, el Ramel Falcao. Hermano, yo le contesté así, de verdad. Y la verdad, normal, para mí normal. Y me parece, pues, y esas cositas así te puedo contar muchas anécdotas. Pues, imprudencias de este personaje aquí presente. Y gajes del oficio. Diego, Gracias, lo bueno, mismo. vamos ahora a tus obras. Mm. Sabemos que eres director y sabemos que hay una película que ya tiene 2 entregas, la primera y la segunda, que es tuya, entiendo, creo que el guión también es tuyo, toda la producción. Pero antes de que Diego nos cuente sobre esta película que tiene ya 2 entregas, veamos el tráiler. Pareces una puta perra en calor. Usted salió más puta que Esperanza Gómez a lo bien. Yo no nací ayer. Y ojo de loca no se equivoca. Los pueblos serán beneficiados con la película de Walking Dead. Aquí la gente se vende por un sancocho o un tamal. Ah, sí. Que si quieren morir, aquí tiene para que venir. Tienes muchas ganas de ver chimbo, ¿qué? Me lo va a tocar pagar en especie. En la política y en el amor, todo se vale. Aquí lo importante es que no descubran nuestro modo operandis. Que estos 15 van a ser los mejores que se celebran en este pueblo en año. Esto parece una fiesta de gente pobre. Es que nosotros tenemos que pegarnos de líderes como esos, que apoyan y confían en la región. Yo la voy a meter toda, pero eso sí me tiene que prometer que no nos va a dejar tirados. Yo creo que podemos ver una línea del metro. Es que vos sos el demonio encarnado, malparido, puta. Porque doctor se le dice a cualquier hijo de puta en este país. Rata asquerosa. ¡Ese pueblo se condena! Así como se condenó a Nínive. ¡Qué malas! Diego, acabamos de ver el tráiler de tu película. Ahora sí, ahondemos en qué es Mundo de Tiñosas y qué es una tiñosa. Bueno, Jaimito, esta película nace en el año 1998. Recién llegaba yo de la Escuela de Cine de Cuba y yo hice la primera película, siendo estudiante del Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Es una historia muy larga, pero te la resumo para que quepa en el espacio. Teníamos de profesor en ese tiempo a un maestro que se llamaba, porque ya trascendió, Duni Cusmanis. Y el maestro Duni Cusmanis nos daba guiones y yo hice un guión con Duni Cusmanis. Fue muy interesante ese libreto. Y yo lo hice basando mucho en mi pueblo, en lo que estaba pasando en ese momento en Colombia, toda esta parte de la violencia, toda esta parte de la reclusión de menores de edad, de lo que nos tocó vivir en los 90 a nosotros. Y resulta que yo he llegado a la Escuela de Cine de Cuba y en Cuba existe un animalito que se llama la tiñosa. Entonces en la escuela me decían tiñosa, a mí, en el último año me decían tiñosa, porque resulta que un día fuimos a comer al comedor de la escuela de cine, hermano, y nos sirvieron unos mulitos de pollo así chiquiticos, negritos, y yo veía eso, hermano, y unos cuerpecitos, y yo veía eso, y yo le dije, entonces yo empecé a decir, marica, nos están dando tiñosa.
Tiñosa es gallinazo para Sí. nuestro lenguaje. Nos están dando tiñosa en la comida. ¿Cómo así? No, que sí, eso es tiñosa. Y yo alegando, yo estuve en el ejército nos hicieron comer eso, y es la misma carne, el mismo color, no me parece justo. Bueno, el lenguaje fue otro, pero bueno, por ahí empezó la cosa, hermano, y se regó el chisme. Nos están dando tiñosa aquí en la escuela de cine. Y oiga, eso se volvió tan grande ese chisme, hermano, que llegó a oídos de la dirección y me mandaron a llamar. Sí. Y yo fui, venga, ¿usted por qué está diciendo esto? Mire el problema que ha creado, ya la gente no está comiendo, se nos volvió un conflicto, un problema esto. Y yo, porque es verdad. Y yo sostenía delante del director de la escuela, es verdad, porque yo estuve en el ejército colombiano y nos dieron, y yo comí, o sea, a mí me hicieron comer eso. O sea, me parece una falta de respeto que nos estén dando eso. Nosotros estamos pagando aquí para que nos den buena comida. Me llevaron hasta la granja donde cultivan las tales tiñosas, hermano. Llego yo a la granja y eran unas gallinitas chiquiticas. Las Unas cubanitas. gallinitas, las famosas Las cubanitas, hermano, que de hecho cubanitas. aquí donde yo vivo aquí en Miami, estoy rodeado de esas gallinas. Y cada vez que la veo, me acuerdo de esta anécdota que te acabo de contar. Hermano, me tocó empezar a arreglar el chisme y hablar con todo el mundo de que no era tiñón, sino que era gallina. De hecho, me traje una y andaba con ella por toda la escuela. Y, hermano, eso fue una anécdota. Entonces ya me decían tiñosa. Y cuando llegué a Colombia, cuando hice mi película, pues para no colocarle algo de bandoleros, que guerrilla, que nada de eso, para no comprometerme con nada, yo puse la película Mundo de Tiñosas, como aves carroñeras que siempre están ahí para acabar y atacar. Y así quedó. Hice la película y, y eso tuvo una connotación muy interesante porque al siguiente semestre, Jaimito, llega otro personaje, otra persona paisa, muy conocida en el medio. Venía a hacer una novela que se llamaba Las Aguas Mansas. La señora, no hablemos de nombre porque pronto está viva todavía, hermano, y no quiero que me demande. La señora tenía un problema grande y del estrés se le torció la boca, hermano, y quedó así con la boca torcida. Y esa señora manejaba una materia que se llamaba manejo de presupuestos y cotizaciones, y pidió un libreto. Yo llevé el mío, la señora cogió mi libreto, empezamos empezaron a desglosarlo en clase, y cuando terminó me dijo, esto es un popo, me dijo, eso no sirve, esto es irrealizable, esto es imposible, esto no se puede hacer, y esto aquello, usted dónde va a sacar plata, usted Todos porque los escribe algo peros. Todos sí, los peros del mundo. irrealizable, sí. Claro, porque yo metí dentro de la historia mía, metí trenes, metí armas, metí de todo. Y entonces lo tomé como un reto. Yo dije, la voy a hacer para demostrarle a esta vieja de que es que las cosas no son así. Y me reuní con un grupo de amigos del Poli e hicimos la película, hermano. La grabamos sin tener nada de experiencia, nos fuimos, hicimos Mundo de Tiñosa 1, que la pueden ver en YouTube. Ahí está, coloquen Mundo de Tiñosas y les va a salir. Entonces hicimos la película, hermano, y salió una obra maestra. Eso fue en el año 99, la terminamos. Año 2017 voy a Colombia. Mi madre me saca como 22 cassettes de Betacam. Y entonces yo vi eso y me dice mi madre, llevo guardando esto, ¿y qué hago con esto? Me dice mi mamá. Y yo le digo, ay, güey, puta, mi película, porque nunca la terminé, Jaimito, porque era imposible. Yo empecé a editarla en ese tiempo en el Poli, y me acuerdo que hicimos una escena y nos demoramos casi 14 horas por minuto. Y yo, no, esto es imposible. Con los efectos que yo me había imaginado entre la película, no. 2017 ya la tecnología había cambiado, ya todo esto evolucionó. Entonces me fui para el Poli, como siempre el Poli de protagonista en mi vida, y me bajé todo este material, Jaimito. Lo bajé a una memoria, a un pendrive, y me empecé a editar la película. Me senté con mi sobrino, que es editor, a editar la película, y la terminamos, Jaimito. Quedó la película, la rescaté, la vimos. De hecho, le dije yo a Jerónimo, mi amigo, tu amigo también, le digo yo, mírala, pero no con ojos de crítico de un director de la época. Mírala, que la hizo un estudiante en el 99, una persona sin conocimiento. El amigo la vio, le encantó. 2017, 2020, 2025, 2024, empezó todo este auge que empezó a hacer reencauche, Jaimito. Betty la Fea, Pedrito el Escamoso, le digo yo a un amigo, Javier Suárez, que es un actor paisa reconocidísimo, le digo yo, parceros, si están haciendo todo esto remake, hagamos Mundo de Tiñosa, le digo yo molestando, y me dice, hermano, máster, hagámosla. Hermano, me senté a escribir el libreto e hice una adaptación a estos tiempos actuales. Terminé haciendo la película Mundo de Tiñosas con actores de la misma época de hace 25 años atrás, retomando una historia de hace 25 años atrás, con una connotación actual, mismo pueblo, misma situación. El pueblo no evolucionó, un pueblo macondiano. Entonces salió para mí es mi obra maestra, que quiero mucho, y que donde le hemos presentado ha gustado, hermano. Lo único es que no tengo el respaldo ni tengo el poder para poderla meter en salas de cine. Es lo único que falta. Pero ahí está la obra de teatro, la obra de arte, Mundo de Tiñosas.
Esperemos que llegue ese respaldo pronto para que exhiban ambas películas. Bueno, Sí. me pasaron más de 20 años, hubo ese cambio en la fisonomía de los actores, en el modo de pensar, de vivir. ¿Cómo afrontaste ese reto? Sí, fue muy interesante. Inclusive me decía el maestro Héctor Suárez, Héctor Molina, Héctor Suárez ya no está. Héctor Molina me decía, uy, volver a retomar un personaje de hace 25 años. Y el viejo se tomó todo el espacio para construir ese personaje. Igual mi amigo Hader y así por el estilo. Todos los actores volver a reconstruir un personaje, llegar a un pueblo donde el pueblo quedó atrapado, hermano, y eso fue un trabajo actoral muy interesante. Para mí fue una cosa maravillosa. Mezclado con estos actores nuevos, chicos de la actualidad, que cuando yo hice Mundo de Tiñosa, los chicos ni siquiera habían nacido. Pues tengo a Luciana, que hace un personaje de Jessica dentro de la película. Luciana es hija de un gran amigo mío de la época del colegio. Lucianita tiene 15 años, imagínate. Estamos hablando de una película de hace 25 años. Y así por el estilo, la mayoría de actores no habían nacido. Y se adaptaron de una forma tan increíble, hermano, que es el simplemente el solo hecho de estar haciendo este trabajo, para mí era mágico, hermano, como estar ahí, como haber viajado en el tiempo, como ver la involución. Cuando el tren pasaba y ya no pasaba el tren, ahora pasaba el motorrodillo. Cuando la misma señora de los bolis, la misma gente en cada casita, hermano, de hace 25 años, la señora prestándome la misma sábana que me prestó hace 25 años para una escena, hermano. No, eso es una cosa increíble, es como viajar en el tiempo y esa es la magia que tiene el cine y esa es la magia que encontramos en Colombia, hermano. Yo aspiro y espero que ahorita el cine crezca bastante en Colombia y que rescatemos todas estas cosas tan bonitas aquí que te estoy contando para seguir construyendo magia, hermano. Diego, nos contabas hace varios minutos que tú, por ejemplo, en los trabajos haces hasta 70 cenas diarias. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de contenidos consumes? O sea, ¿qué es lo que ves en Yo, la casa, en televisión o en cine? hermano, para empezar, yo no veo televisión. Eh, no veo novelas, no veo. Que pesar decirlo así, pero no es por mala, sino porque nosotros hacemos un contenido para públicos específicos y pues si me vas a escoger, no es lo mío y suena raro. O sea, a mí me gustan los reality show, pero no todos los reality show. Los que yo hago me parecen bonitos, sobre todo los de supervivencia, me parecen increíbles. Las novelas, es que hermano, es que es una novela ya, inclusive ya ni se hace. Son 120, 140, 150 capítulos, hermano, y ya uno está como, a ver, ¿qué pasa? No sé, o sea, ya es un consumo, ya ahorita, perdón, ya ahorita es un consumo mucho más rápido, hermano. Eso es lo que te contaba ahorita, que es entrando como en todo este mundo y en todo este apogeo nuevo de lo que está pasando. Yo creo que yo voy con la corriente, hermano. Quiero creer lo que voy con la corriente, aunque me come todavía la tecnología un poquito, pero voy como con la corriente. Y, y me gusta mucho, por ejemplo, no series, pero ver historias que me pongan a pensar. Ese tipo de contenido me gusta. También no me gusta ver noticias, las noticias las leo. Eh, Veo también, me gustan mucho las caricaturas, hermano. Hay una caricatura comercial, se llama Desocupe Masivo, que la hacen los caleños y es muy bonita. Esa caricatura es muy interesante por todo lo que habla. Y me gustan mucho las cosas que no tenga que ver con matazones ni vulgaridades. Entonces, partiendo en ese orden de idea, hermano, me gusta mucho cuando me llaman a hacer producciones como lo que hice en Puerto Rico, por ejemplo, y lo que hice para Disney, que son cosas como infanto-juvenil. Es un género que es muy loco. De hecho, puse a mi madre a ver una y me dijo, a mí no me gustaba pendejada, me contestó mi mamá, porque hay baile y de todo. Pero hacerlas es muy interesante. Más yo no la consumo, pero me parece interesante hacerlas. Y yo creo que cuando eso queda bien hecho, el público le gusta. Y terminando la pregunta que me haces, me gustan las películas que me pongan a pensar, hermano. Como la que te conté, que la vi, la de Prada, me gustó bastante. Y tengo por ahí en remojo, yo he visto solamente Avatar 1 y quiero ver Avatar 2 y Avatar 3. Eh, y las películas, y me gusta mucho el cine colombiano, hermano. No sé, a mí me encanta el cine latino, el cine colombiano. Yo soy loco viendo películas latinas, hermano. Me fascinan y me gusta mucho apoyar la industria, hermano. Eso es como más el referente. Vengo de la escuela de Víctor Gaviria, ¿sabías?
y aprendí mucho del maestro Víctor y aprendí como esa apreciación cinematográfica de lo que es nuestra realidad. Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con cine latino, hermano. Diego, hoy vemos dos escenarios. Digamos, estamos los nostálgicos o también canales que se han especializado en series retro, en novelas, películas que son de otras décadas. ¿Cómo hacer para sobrevivir hoy en día estos nostálgicos a la inmediatez de las tecnologías emergentes? Hermanito, lo que te decía ahorita, nos toca empezar a meternos con las tecnologías emergentes, porque si no nos vamos a convertir en los viejitos, eso, en mi época tal cosa, en mi época, y eso era muy fastidioso. Por lo menos, Jaimito, tú y yo tenemos casi la misma edad. A mí eso me fastidiaba mucho, hermano. Yo recuerdo que yo en ese tiempo en mi pueblo estaba llegando la música rock. Allá escuchaban Huasca, Ranchera, las Hermanitas Calles. Y yo recuerdo, hermano, que nosotros empezamos un movimiento a través de una compañera que llegó de Medellín y empezó a llevar música rock y empezamos a ver todo ese tipo de programas que había en ese tiempo, que era, y la emisora Veracruz Estéreo, ¿se acuerda de esa emisora? Sí, maravillosa. Icónica. Entonces por ahí empezó la cosa y yo recuerdo que la gente lo miraba a uno y decía, ¡ah! Escuchando la música de marihuaneros, mire esa música tan horrible. Y nada que ver con eso. Nada que ver. Para empezar, yo nunca la he probado, imagínese, partamos de ahí. Entonces, era una cosa muy hermano, y en lo que yo le digo a la gente, no podemos convertirnos en eso. Nos toca ir, no olvidar la nostalgia, Jaimito, porque también es muy lindo recordar el vivir. Yo esta semana hablé con mi hermano en Colombia, porque mi papá, mi hermano, estamos viendo YouTube y salió un video de Rodolfo Aicardi. Entonces dice mi hermana, ay, yo tenía ese long play, ¿cómo se dice? ¿Long play o long play? Long play, sí, de Sí, larga duración. yo tenía ese long play, dijo mi hermana. Y yo, cuando salió otra, yo también tenía ese. Entonces me acordé que nosotros teníamos como 50, 60 que eran de mi papá. Y hace como 3 años mi hermano los regaló todos, hermano. Lo cogió y lo regaló a una señora vecina de la finca ya por Caracol y Antioquia. Y entonces yo le dije a mi hermano, oíste, ¿sabes qué? Lo llamé y le dije, rescatame esos discos. Dígale a la señora que yo le doy 50.000 pesos o le doy 100, lo que me cobre. Rescatemos esos discos, que yo quiero comprarme una vitrola de una cosa que aquí la venden en Estados Unidos, muy simpáticas. Yo la compro, la llevo y le quiero hacer ese regalo a mi hermana para que vuelva a escuchar su música, para que vuelva a escuchar el sonido de la aguja. Y me parece muy interesante el recordar y vivir estos espacios que tú me dices también, porque son muy bonitos. Me encantaría sentarme contigo, por ejemplo, a ver una película clásica y hablar carreta, sería del carajo. Pero también, Jaimito, nos toca ir surgiendo, así como tú que estás surgiendo aquí con tu podcast y con todas estas locuras, porque si no nos quedamos obsoletos, hermano, y ya terminamos hablando de amarguras y cosas tristes, hermano. Ya meritaría otro escenario. Diego, Claro. has hecho películas, has trabajado en producciones nacionales e internacionales de gran calado, de buen renombre. ¿Qué crees que te falta por hacer o en qué estás concentrado en este momento a futuro? En este momento estoy concentrado en hacer plata. En este momento, todos. En este momento, yo, de hecho, Jaimito, en el 2022 me gradué como comunicador social y periodista. Una carrera que siempre quise hacer, la terminé virtual. Es muy duro estudiar virtual, pero a la vez es muy satisfactorio porque te exiges demasiado y es bonito. Y dentro de todo este embrollo, yo dije, yo me quiero volver comunicador social porque algún día, si Dios tiene para llevarme a viejo, me gustaría ser profesor de universidad, dar cátedra. Y lo otro que tengo ahorita a corto plazo es un libro, hermano. Esto es un libro, entonces todo el mundo me dice, con la inteligencia artificial, que no sé qué, yo no me interesa la inteligencia artificial, la respeto mucho, la utilizo, pero quiero que mi libro lo escriba yo al estilo García Márquez, hermano. Así, sentarme a escribir los personajes, hacerlos, construirlos. Eso es lo que quiero hacer, Jaimito. Y todos los días me levanto con eso, hermano. Me siento frente al computador, lo prendo, pongo mis dedos ahí, hermano. Y me entra como un sueño, una pereza y me paro otra vez, me voy a buscar un tinto. Ay, hermano. Me siento, agarro el cuaderno, escribo 2 ideas y vuelvo. Entonces, no sé, hermano, estoy procrastinando demasiado, pero es una idea que he tenido de toda la vida y es lo que quiero retomar ahorita. Hacer mi propio libro, hermano, y escribir no mis memorias, pero sí quiero hacer como una historia tipo García Márquez, donde el protagonista, por supuesto, va a ser mi pueblo con todas estas historias locas que conocí de niño, que me contaba mi padre, que me tocó vivirlas en persona. Quiero hacer como algo así, hermano, bien construido e irlo subiendo a llegar a un nivel actual con lo que está pasando hoy en día
Y eso es como la locura que tengo ahorita, así como a corto plazo. Y aparte de lo que te dije, pues trabajar, hay que seguir trabajando y que salgan proyectos para seguir creciendo. Todavía nos falta mucho, Jaimito. A mí me faltan 16 años para retirarme, hermano. O sea que queda Diego para rato aquí en este medio. Si Dios nos da vida, aquí habrá Diego para rato todavía, hermano. Seguir construyendo. Diego, entonces como dices que es en el corto plazo, mira, te vamos a invitar cuando vengas a Jericó porque dices en el corto plazo y vas a tener que venir a Colombia. Sí, Y te vamos a sí. invitar a un rico tinto de Artegrano Coffee. O sea, es un tinto que se produce en Uh, Jericó, café de origen exquisito, caliente o frío, es delicioso. Entonces, te esperamos en Jericó, Diego, y por qué no vienes o cuando vienes a Colombia incluso para que nos dictes un taller con todo lo que no. sabes, con todo lo que puedes enseñar a gente acá, Jericó e incluso en Medellín. Cuando quieras. Yo, pues ahorita, como te digo, voy a empezar un proyecto que todavía no hemos arrancado, pero inmediatamente termine el proyecto. Para mi destino número uno, number one, es Colombia, pues tengo a mi madre en Colombia todavía, mi familia, y para mí es fascinante ir a estos lugares. Esta invitación que me estás haciendo son de las invitaciones que me gustan a mi hermano. Yo tengo una amiga que es una rebacana que quiero mucho, que no digo nombres aquí para no comprometer, pero mi amiga tiene yate y cada rato me dice, te pago todo para que venga y nos vamos a un paseo de yate y no me interesa, no me interesa. Pues no le digo no me interesa, pero le digo, "Ah, estoy ocupado, le saco siempre el cuerpo eh, y paseos muy bacanos, me invitan a muchos lugares y no me interesa. Pero el paseo que me está haciendo, esos son los paseos que me interesan a mi hermano. Me Bueno, encantan los pueblos de Colombia, los pueblos de Antioquia. Soy amante al café colombiano, amo el café colombiano. De hecho, ahorita en el espacio que tenemos nosotros, en la finca de mis abuelos, pues de tradición, sembré 1000 matas de café y estoy produciendo mi propio café, hermano, también. Eh, y Jericó, pues una tierra inigualable, es una tierra que quiero mucho, que respeto, que amo. De allá es una persona, pues que ya no está, la madre Laura, Santa Laura, que todos la conocemos. Para mí es un referente de mujer, no por la parte religiosa, como mujer, como ser humano y como lo que fue ese referente. Entonces siempre me gusta, he ido a Colombia, he ido a Jericó en varias ocasiones y me gusta mucho visitar todos esos lugares y todos esos museos de Jericó, donde fue esta gran mujer, que espero, aspiro y espero que como esa gran mujer que fue jericuana, yo creo que también la gente ahorita la tome como referente. Esos son los referentes que hay que tomar para la vida, para seguir creciendo como seres humanos, hermano. Diego, ya para ir cerrando este episodio de La Duda Central, el video podcast de Despejando Dudas, cuando un Sí. joven realizador vea esta entrevista, yo creo que le va a quedar muy claro que triunfar a nivel internacional es posible, ¿sí o no? Sí es posible, claro, no es imposible. De hecho, de eso trata el famoso sueño americano. Estás en un país como Estados Unidos donde te da las posibilidades de crecer. Aquí no hay restricción de nada. Eso sí, tienes que estar con la ley, porque eso es otra cosa, la gente se equivoca. No, hay que estar con la ley. En mi caso, por ejemplo, a mí nunca me han puesto un ticket, por ejemplo, de un parte, nada. Porque si tú haces las cosas bien, te va bien. Si tú quieres llegar a un país como Estados Unidos, triunfar, pues lo primero que tienes que hacer, llegar, aprender el idioma, que es muy importante, cosa que a mí me fue mal, hermano, porque yo desde que llegué fue trabajando con puro latino, 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 y el inglés sí me va regulín, mi hermano. Y ya dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero bueno, ahí estoy tratando de volver como a retomar eso también, porque es importante el inglés. Entonces, ahorita hay mucha cosa en inglés, hermano. Es muy importante aprender ese idioma, porque es un idioma universal. Y ahorita se está haciendo mucha cosa en inglés y son cosas que pagan mucho mejor que la televisión latina, podemos decirlo de esa forma. Entonces, un consejo para estos muchachos es, primero que todo, pónganse las pilas, muchachos, con esta globalización que tenemos, aprendan inglés, hermano. Y hoy en día hay muchas facilidades por las redes, por YouTube, hay inclusive cosas gratis, inclusive hasta con ChatGPT uno puede estudiar inglés, es muy importante. Los muchachos, pues, que tienen el cerebro joven y toda la vaina. Segundo, siempre tener una disposición de trabajar y ser buena y ser unos excelentes, no buenos, excelentes embajadores. Porque en este momento el concepto del colombiano a nivel exterior cambió demasiado. Te lo digo porque vengo desde épocas muy oscuras como colombiano a este momento, Jaimito, que la cosa está puesta para que triunfemos, porque hay mucho referente colombiano en la parte musical, en la parte artística, en la parte cultural,
que han crecido el nombre de nuestro país, y lo sabemos. Y por ende ya tenemos ese espacio ganado. Y tercero, siempre que vengan a un espacio de esto, hermano, tratar de ser, hermano, muy transparente, muy honesto desde el corazón, y eso le abre puertas a uno. Y cuando las puertas se abren, así como me decía un amigo mío una vez, uno cría fama, échate a dormir. Cuando las puertas se te abren, ya no se van a cerrar más, y siempre y cuando tú las sepas sostener y lo hagas desde el corazón, hermano. Es como un consejito ahí chiquito, pero por ahí va la cosa. Diego Gómez López, entonces gracias por abrirnos las puertas de tu casa a través de esta ventana maravillosa a la internet y por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Yo me puedo quedar aquí todo el día hablando, hermano. ¿Somos qué? Somos comunicadores sociales. Sí, hermano, gracias a ti por el espacio. Me encanta mucho poder hablarle a la gente. Digamos que es un don que Dios nos regaló, el don de poder comunicarnos, de hablar, de compartir sin egoísmo, hermano. Pues yo nunca he sido egoísta con la información. Y nada, soy un libro abierto, hermanito. Aquí en esta parte, ahí vas a poner mis redes sociales, @Gómez Diego A. Por ahí me pueden escribir con todo el amor y el cariño del mundo. Y si dicen que viene de este podcast, pues aquí estamos más abiertos y vamos, hermanito, a seguir creciendo, echando para adelante, y queda pendiente ese tinto que lo vamos a tomar en Jericó y esa conferencia que le vamos a dar a todos estos muchachos, hermano. Libro abierto, ya no es un espacio televisivo, porque aquí también hay restricciones en estas redes. Ya más abierto, podemos hablar cosas mucho más profundas e ir mucho más allá de la realidad, para que lo abran los ojos, y si quieren continuar en este medio, pues les voy a dar las herramientas y el camino para que así sea. Muchas gracias, y que ese tinto sea Artegrano Coffee. Así va a ser. Salud. Salud. Y a ustedes, amables cibernautas, gracias por estar de nuevo en otro episodio de La Duda Central. Como siempre, les deseamos una feliz y positiva semana, tarde o noche. Hasta pronto.